Hi fellas, o debería decir chao fellas. Con el equipo repitiendo Roma que vinimos hace 3 años, el señor Jugar. y el señor Vidal. Jordi. Aquí estamos otra vez. Aquí estamos. Repitiendo visita. De Roma nuevo. es muy top. Aquí estamos en una de las 7 maravillas del mundo contemporáneo. Es el mayor anfiteatro de Roma, más de 50.000 personas y con más de 2.000 años de antigüedad. La inauguración fueron más de 100 días sin parar, non-stop, donde murieron más de 2.000 gladiadores. Estamos en el Palatino, donde había la cueva, eso cuenta la leyenda, de Luperca, la loba que amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. La boca de la verdad. La leyenda cuenta que te muerdes y mientes cuando pones la mano. Pero mucha cola, así que no entramos. Esto es un monumento, no un edificio. Un monumento a Vittorio Emanuele, el primer rey de Italia, desde que se unificó otra vez. El tiempo aquí en Roma es inmejorable, 30 grados. Se puede comprobar en la maravillosa piel de nuestro compañero. Aquí, rojito. Está un poco quemado, ¿no, Vidal? Quemado para siempre. Quemado para siempre. Pero ahora también se ha quemado la piel. Y aquí llegamos a la fontana más grande de Roma, que es la Fontana di Trevi. Cuando recaudan todo el dinero que tira la gente, hay más de 1 millón de euros que se recaudan para fines benéficos, cosa bonita. Si tiras una moneda, vuelves a Roma. Si tiras 2, encuentras el amor en Roma. Si tiras 3, te casas con ese amor romano. Instrucciones es tirarse la moneda con la mano derecha por encima del hombro izquierdo. Tendríamos que estar en el campo, pero nos puede dar la compañía. Y aquí estamos, mirándolo en un barco. Mi capitano la última partita. Unico grande amore di tanta e tanta gente che fai sospirare.
casa de España, donde la principal característica son las escaleras, para que la gente se siente y descanse. 135, concretamente. Che bella cosa, ma giornata e sole, l'aria serena dopo una tempesta. No hemos ido al campo, pero han conseguido una de las pancartas con las de Totti. Y ahora se están discutiendo a ver quién se la queda. Bueno, el viaje más desgraciado que he hecho de mi vida. Perdí el vuelo de Londres a Roma, 12 horas en Gatwick. No conseguimos las entradas para ver la despedida de Totti, cuando las teníamos compradas desde hacía meses. Nos lo cancelaron en el último día, cuando ya estábamos en Roma. Pierdo la tarjeta de la cámara con todos los vídeos del segundo día. Finalmente, el avión que me llevaba de vuelta a Londres hay overbooking y me dejan fuera, y el siguiente es en 18 horas. Tengo que dormir aquí y todo. Si os ha gustado el vídeo, dale a like y suscribiros para más. Y que no vuelva a pasar lo de este puto viaje. Ciabatte nel locale, andiamo a comandare, sboccio acqua minerale, andiamo a comandare.